Hola gente, ¿cómo están? Acá Colo o algo cinéfila, como ustedes quieran llamarme, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Podríamos decirse que este video es una segunda parte, una continuación, como quieran decirle, del video anterior de cine y política, que si todavía no lo vieron, lo pueden ir a ver, pero ese video fue algo como muy genérico, muy amplio. Esta vez quise centrarme más, ir más a las profundidades, por eso este video va a ser sobre el cine y el peronismo. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Este video, esta segunda parte, más enfocado en profundidad sobre el cine y el peronismo, sus vínculos, lo bueno y lo malo, está casi todo inspirado en este libro Cine y Peronismo, que si no lo leyeron les recomiendo que lo vayan a leer porque está buenísimo. Este video va a estar dividido, fragmentado, como quieran decirle, en distintas partes, así que no voy a dar mucha vuelta y vamos a arrancar con la primera parte. La primera parte la llamaremos antes y después de la primera gestión peronista. Vamos a arrancar. Nota de pie al usuario que está mirando este video. Este video tiene mucha data, mucha información, muchos números, así que si me trabo o me equivoco en algo, no lo dejen en los comentarios, porque me chupa un huevo. Vamos a arrancar diciendo que durante las dos primeras partes del siglo XX, en el campo cinematográfico de la Argentina se hicieron demasiadas regulaciones. En este contexto, la relación del cine y el Estado fue reducida, fue ampliada, pasó por muchas cosas. Había mayor distribución de películas extranjeras. Eso era lo que pasaba mucho en la mitad del siglo XX. Fue más o menos a partir de 1933, con nuevas empresas que lograron poner en marcha este proyecto de querer reivindicar la producción de cine nacional. La irrupción del cine sonoro nos favoreció muchísimo en este contexto, en el cine local. Fue también en ese año que se crea la primera orden que intenta regular el campo del cine y crea un instituto cinematográfico argentino. El director técnico fue Carlos Alberto Pesano, que era del ámbito de la prensa, y el presidente fue Matías G. Sánchez, que venía del Senado. Estas dos personas tenían una idea muy nacionalista de lo que querían hacer para el instituto. Carlos insistía en la necesidad de una legislación que amparara el derecho del espectador a gozar salas, subtítulos y películas correctas. Él entendía que el instituto era como una instancia de censura, sino como un organismo ejecutivo. Más o menos en 1938, el senador, que recordemos era el presidente del instituto, presentó un proyecto de ley, pero fue totalmente rechazado. Ah, bueno, qué bárbaro. Como el oro. Bienvenido a la Argentina. Ahora, tenemos un problema. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, el cine pega un salto increíble, tiene un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque empieza la escasez de la materia prima, que era el nitrato de celulosa. ¿Y qué pasaba con el nitrato de celulosa? Bueno, también se podrían armar bombas con el nitrato de celulosa. Entonces, bueno, casi nadie quería repartirlo, estaba totalmente prohibido, escasez total. No solo para nosotros, sino alrededor de todo el mundo. Pero esto afectó particularmente a la Argentina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le gustaba que Argentina fuera neutro durante esta guerra. Entonces hizo todo un complot, un boicot para que el material primo no pudiese llegar a nuestro país. O sea, si ya era difícil y ya el resto del mundo se manejaba entre el mercado negro, acá era el doblemente difícil porque Estados Unidos nos prohibía que nos llegue la materia prima. Fue recién en 1943 que una nueva relación del cine y el Estado se pudo formar gracias a la asunción de Edelmiro Farrell. Este se firma el decreto número 18.406 que establece la creación de la Dirección General de Espectáculos Públicos de la Subsecretaría de Información y Prensa. Acuérdense de ese nombre, Subsecretaría de Información y Prensa, porque lo voy a nombrar un montón. Y esta nueva asunción hace posible que en 1944 Mario Molina Pino pone en marcha la absorción del personal, la estructura y las funciones del Instituto del Cine del Estado. Esto sostenido por el boicot yanqui de que nos mantenían sin poder producir películas virgen, entonces no había películas. Lo que pasó es que mucho mercado se volcó a México. Hubo muchos intentos fallidos de gente de acá, estudios como Lumitón, de poder crear su propio material virgen, pero todos fracasaron, nadie podía crear, necesitábamos eso y Estados Unidos nos estaba completamente boicoteando. ¿Qué pasaba además de todo esto? Es que había una pelea entre los productores versus los exhibidores versus los distribuidores. En 1944 los productores agremiados quisieron hacer una nueva regulación para que los exhibidores proyectaran películas argentinas, que hubiese más películas argentinas en las salas, pero otra vez lo rechazaron. ¿Y qué tiene que ver
Perón en todo esto? Bueno, acá es cuando entra Perón. En todo este quilombo de materia virgen, en todo este quilombo de distribuidores versus exhibidores, exhibidores versus productores, aparece Perón y dice: take it easy, mi gente, no se peleen. Literalmente hace eso. Hace un video con Argentina Son of Films diciendo: gente, dejen de pelearse. Acá estamos todos para apoyar el cine nacional. ¿Y cuál fue la solución de todo esto? Fue el decreto 21.344 y se obligaba a exhibir películas argentinas. Los cines de primera línea pasarían mínimo una película cada 2 meses durante 7 días, incluyendo sábados y domingos, y así etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el 4 de julio de 1946, ¿qué pasa? Perón asume la presidencia y pone en plan su nuevo proyecto que favorecía mucho la producción nacional. 1947, Perón al poder. ¿Qué pasa? Un grupo de delegaciones se entrevista con Perón y le dice: che, necesitamos que el cine argentino sea declarado de interés nacional. Esto era para poder gozar de los beneficios del banco. Toda esta presión sirvió porque en agosto fue aprobado un proyecto de ley y salió el decreto 37.845. Otra cosa que pasa en el momento del mandato de Perón, empieza el Festival de Cine de Mar del Plata, festival que hoy en día es nuestro único festival en América Latina de clase A. Cuando apenas arrancó no era de competencia oficial. Pasó un tiempito, pero se hizo. El stand de Argentina Son of Film, síntesis de sus 15 años de producción cinematográfica, es visitado por Nini Marshall, que firmó en pocas horas más de 3.000 autógrafos, hasta quedar exhausta pero sonriente. Ahora vamos a la segunda parte del video, el segundo mandato de Perón, más información. Yo sé que hay mucha data y mucha cosa, pero realmente es todo muy importante. El 11 de marzo de 1949, ¿qué pasa? Perón asume con su segundo mandato con el 61,38% de los votos y asume el poder peronista, triunfo completo del peronismo. En este periodo, el sector cinematográfico, el poder ejecutivo lo tiene Raúl Alejandro Apold. Apold es una persona muy importante, anótense ese apellido porque va a sonar mucho acá, quien fue el director de Argentina Son of Films. Fue uno de los primeros logros de él en la Cámara de Diputados y Senados que votaran la ley 12.999, con el artículo 1 y 4. ¿Qué eran estos decretos, esta ley que se aprobó? Bueno, la primera lo que decía era que defendía la cantidad de semanas que debía exhibirse el cine argentino. Y el artículo 4 fijaba los porcentajes de exhibidores debían abonar a los productores o distribuidores. O sea, Apold arrancó con fuerza su mandato. Ahora, hacia 1964, Argentina venía saliendo de una crisis y fue allí que oficialmente sale el primer Festival de Mar del Plata, hecho del 8 al 14 de marzo, que se proyectaron 50 largometrajes. Lo más importante fue que el festival logró que fueran posibles negociaciones y las películas Las aguas bajo turbias fue muy alabada por la gente de Francia y fue recibida en Francia con muchos elogios. Otro gran cambio de este periodo fue la recontratación de profesionales extranjeros en nuestro campo, como Máximo Girotti, Álvar Arnova, Aurora Batista, etcétera, etcétera. Otro gran cuestión trascendente de este momento, en 1964 por ahí, fue que el público empezó a acceder a la última tecnología de materia de cine y los distribuidores incorporaron al mercado de películas films como el Museo de Cera de Andrew de Toth de 1963 de la Warner Brothers, y así un montón de cosas más. Cuando me quitas el corsé. Igual que una avispa. Oh, no hagas eso, vas a llamar la atención. Señorita. Pero, no todo era color de rosa en este momento, porque había un pequeño problemita. El banco, si bien les estaba dando muchos créditos a las productoras, había un tema de que no todas las productoras, no todas las películas estaban devolviendo realmente la cantidad de plata que había que devolver. Hubo una deuda muy grande de parte de las productoras de las casas de cine, que no voy a decir los números, sino que van a empezar a aparecer las fotos por acá, porque era una deuda demasiado grande para que yo pueda decir la cantidad de dígitos de número de plata que debían. Ahora, estamos cerca de que derroquen a Perón. Y la industria cinematográfica estaba bastante paralizada en este momento, por las deudas con el banco, porque no hacían la cantidad de películas suficientes, la caída de los estudios y el alejamiento de Apold, y todo marchaba para atrás. Todo iba para atrás en este contexto, era todo un quilombo. Y esto es justo muy cerquita del golpe que derrocó a Perón. ¿Y qué pasa? El bombardeo a Plaza de Mayo. Pasa el bombardeo de Plaza de Mayo y Apold se va a la mierda. Y asume León Bouche, que fue el nuevo director, que antes trabajaba en la revista El Hogar, era el presidente.
No hizo mucho durante su gestión, pero sí marcó una postura muy firme con el problema que aquejaban el cine nacional y los lineamientos de las políticas públicas. Pero la realidad es que no pudo hacer mucho y puso en revisión a personas como Apol, que terminó preso. En resumen de esta segunda parte, se podría decir que en los inicios del peronismo el cine de ficción era solo entendido como un mero entretenimiento, no era valorado como cultura. Esto se peleó mucho, no fue sino hasta el segundo plan quinquenal, de 1953 a 1957, que se empieza a valorar más el cine de ficción, se empieza a entender más como cultura. Pero no todo el cine tenía ese problema, porque siempre el documental y los noticiarios fueron considerados de materia muy importante para el peronismo, sobre todo por la carga de la propaganda, que esto lo voy a hablar después. Un datito que quiero agregar es que después del derrocamiento de Perón, el Festival de Mar del Plata era básicamente investigado por grandes alertas de comunismo. Y después de eso estuvo 25 años sin poder ser proyectado el Festival de Mar del Plata. Tercera parte del video, ahora voy a hablar de qué carajo se hacía, qué películas se veían durante el peronismo, documentales, mediometrajes, cortometrajes, noticiarios, qué géneros había, qué géneros empezaron a surgir. Bueno, ahora en esta parte me voy a poder empezar a enfocar en esto. Hubo distintas películas a lo largo del periodo del peronismo, surgieron más o menos más de 400 largometrajes en este periodo y fueron todos de una índole muy heterogénea. Quiero aclarar. Había una parte del cine que se surgía en este momento de la Subsecretaría de Información y Prensa, que era para promover los valores del peronismo, que era algo así como cine de propaganda, que esta idea no venía de Perón, sino que venía sucediendo a lo largo de todo el mundo. Como dije en el video anterior, el cine fue utilizado como una materia para la propaganda política. Un nombre muy importante que aparece acá es Apol, que como les dije antes de entrar preso, cuando era presidente y todo, empiezan a cultivarse más cortometrajes y más mediometrajes en favor de la propaganda política. Según los estudios de Marcela Gené, fue a partir de 1965 que la producción de afiches publicitarios se redujo para priorizar las opciones radiofónicas y cinematográficas. Basta afiches, más contenido visual de tele, cine para la gente. Esta Subsecretaría de Información y Prensa fue muy definidos en los cortometrajes y mediometrajes en este momento. Estaba el documental tradicional y el docudrama. Un ejemplo de estos documentales era, por ejemplo, Agua para la Patria, de 1951. Y después estaba la parte de los docudramas, que en ese momento surgen cosas como Soñemos, un mediometraje de 20 minutos del director Luis César Amadori, otros como Ahora soy uno más, de Alberto Soria, mediometrajes, cortometrajes que se centraron más en la difusión de la política del Estado. Entre estos documentales también se destaca uno que era para difundir el segundo plan quinquenal, que se llama Nuestro Hogar, de Mario Soffici, de 1953. En resumen, durante esta parte los docudramas, los documentales fueron muy importantes, fue un antes y un después de la gestión de Apol, fue algo que marcó mucho su gestión, para poder marcar esta cosa de la propaganda política, los valores peronistas, etcétera, etcétera. Pero no todo fue docudramas, documentales y noticiarios. También hubo una fuerte relación entre la ficción y el peronismo. ¿Qué películas de ficción? ¿Qué ficciones había en ese momento? Bueno, les voy a decir más o menos ahora. Esta tercera parte B, segunda parte de géneros, de cine y peronismo, podríamos decirse que entre 1946 y 1955 se estrenaron alrededor de 400 largometrajes de ficción, que es un grupo muy heterogéneo de películas, creo que lo dije antes, pero bueno, en realidad fueron solo 400 películas de ficción, con características muy variadas una de la otra. Digamos que en menor medida eran películas con menos contenido político que los docudramas y los documentales que surgían en ese momento, que tenían características más de elementos estéticos sobre temáticas y recursos narrativos que hablaban más de una reflexión de la sociedad, se podría decir en ese momento. Algo muy importante que quiero destacar es que desde las primeras películas fechadas en Argentina, el cine argentino tiene una larga tradición de construir y tomar géneros de Hollywood como modelo narrativo, pero agregándoles procedimientos de realismo, cambios en el tópico y elementos costumbristas. Se podría decir que uno de los realizadores pioneros de esto fue José A. Ferreira, que fue el que propuso el desarrollo de la temática de personajes y ambientes
que le resultaran más reales al público argentino. Este director fue el que empezó a introducir más el tango, el barrio, el fútbol, la cancha y todas esas cosas que nos hacía sentir más identificados a nuestro pueblo. O por lo menos al pueblo que no era nativo, aborigen y todo eso, lo sabemos. Volviendo un poco para atrás, ya el cine desde muy tempranamente en nuestro cine hacía mención a las temáticas sociales y se podría decir que uno de los antecedentes más importantes de este periodo fue Prisioneros de la Tierra, dirigida por Mario Soffici, de 1939. Esto después, en la década de los 40, explota completamente nuestra tradicionalidad, pero bueno, antes había antecedentes de directores que ya estaban tomando este tema de temáticas sociales y costumbrismo nacional. Otro género muy boom entre la década de 1940 y 1950 fue la década de las películas policiales en Argentina, de distintas índoles, haciéndole mucha propaganda a la institución, y un cambio muy importante en este periodo fue que se empieza a dejar de hacer tanto las películas en los estudios y empieza a surgir las calles en las películas, sobre todo en los policiales. Y en este momento surgen películas como Mala Gente, La Delatora de 1955, de estructuras narrativas que se ajustaban más a las reglas clásicas del género policial, y esto le sumaban persecuciones en las rutas, en las calles, motos, autos. Por ejemplo, La Mala Gente se llega a intercalar algunas imágenes de documental de escenas reales con la película de ficción. Otra película ejemplo de ese momento se llama Mercado Negro, que aborda el problema del contrabando local, sobre todo las drogas medicinales de la época. Ahora, otra cosa muy importante de esta época y que se tocaba mucho era la parte de el foco hacia la honradez de los médicos. Se tocaban películas donde había un médico de mucha carrera y mucha trayectoria, un médico muy importante con un médico que apenas empezaba, que iba a empezar a aprender de su maestro. Ese era otro tema que tocábamos mucho, que al principio se trataba en salud privada y después fue pasando a ámbitos de la salud pública. Películas como Sala de Guardia de Tullio de Micheli y Turno con la Muerte de Julio Porter eran algunas de las películas que surgían más o menos en este momento que tocaban la temática de médicos. Aunque Turno con la Muerte no despertó mucho interés en el público. En conclusión de este video, podemos decir que a lo largo de la época del peronismo se abordaron distintos tipos de cine. ¿Hubo un montón de complejidades? Sí. ¿Hubo un montón de problemas? Sí. ¿El cine se usó como propaganda? Sí, también. Hubo todas esas cosas y más que han estado a lo largo de la historia de nuestro cine, pero hubo mucho apoyo del Estado al parte del cine. ¿Por qué? Porque poco a poco se fueron ganando estas peleas por parte de la gente que trabajaba en el cine, de que el cine es cultura y la cultura se defiende a muerte. Intenté resumir este libro lo más posible, espero que la información les haya gustado, espero que les haya servido, espero que la hayan entendido. La verdad que tenía mucha data de este libro, fue bastante difícil resumirlo, espero haberlo hecho de la mejor manera posible. Si hay algo que no mencioné que les hubiese gustado que lo mencionen, déjenlo en los comentarios. Si hay películas que no mencioné de este periodo que quieran dejar y decir y escribir, lo dejan en los comentarios. No se olviden de seguirme, darle like, comentar en todas las redes sociales, y acá en YouTube es muy importante mover el algoritmo, así que vayan a comentar el video y todos los videos que tengo en este canal. Gracias por haber visto, espero que hayan llegado hasta el final, nos vemos en el próximo video, adiós.